Hola, buen día. En esta oportunidad mi compañera Crismari Chiramos y mi persona Mayerlin Cariaco le estaremos hablando sobre el craqueo catalítico. Los procesos de conversión que involucran cambios en el tamaño y estructura molecular de los hidrocarburos constituyen una parte fundamental en las operaciones de una refinería moderna. Dentro de estos procesos se encuentra el craqueo. El craqueo o cracking es un proceso químico por el cual un compuesto químico, normalmente orgánico, se descompone o fracciona en compuestos más simples. Es un proceso usado en la industria petrolera para reducir el peso molecular de hidrocarburos mediante la ruptura de enlaces moleculares. La ruptura de moléculas se da entre los enlaces carbono-carbono. El craqueo es llevado a cabo por métodos térmicos, catalíticos o hidrocracking. La relación y el rendimiento del craqueo para formar hidrocarburos ligeros depende en gran medida de la temperatura y la presencia de catalizadores. Los hidrocarburos producidos son en mayor parte alcanos y alquenos de cadena corta. Principio básico del craqueo. El principio básico del craqueo es la conversión. Los procesos de conversión cambian el tamaño o estructura de las moléculas de hidrocarburos. Consiste básicamente en transformar unos componentes de petróleo en otros con moléculas más pequeñas y de mayor volatilidad mediante reacciones químicas por la acción de calor y en general con el uso de catalizadores. Como resultado de la conversión se crean varias moléculas de hidrocarburos que no suelen encontrarse en el petróleo crudo, aunque son importantes para el proceso de refino. Las oleofinas son moléculas de hidrocarburos de cadenas o anillos insaturados con un enlace doble como mínimo. Finalidad del craqueo. La finalidad del craqueo no es otra que la de obtener la mayor cantidad de hidrocarburos livianos como gas licuado de petróleo y gasolina, teniendo como alimentación las fracciones pesadas producidas en el proceso de destilación, tales como el gasóleo y el crudo reducido. Esto con el objetivo de cubrir la elevada necesidad que ha surgido de carburantes y aceites ligeros, además de que tiene un gran valor en la industria. Tipos de craqueo. Dentro de los tipos de craqueo tenemos el craqueo térmico, el cual consiste en la ruptura de las cadenas carbonadas y acción de calor a una temperatura de entre 400 y 650 grados centígrados. De estas rupturas se obtienen parafinas cortas, oleofinas, naftalenos o aromáticos. La eficiencia del proceso es limitada porque debido a las elevadas temperaturas y presiones se deposita una gran cantidad de combustible sólido y poroso en los reactores. Esto a su vez exige emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. Los procesos de craqueo térmico desarrollados en 1913 se basan en la destilación por calor de combustibles y aceites pesados bajo presión en grandes tambores hasta que se dividen en moléculas más pequeñas con mejores cualidades antidetonantes. En este esquema podemos observar cómo es el proceso de craqueo térmico, el cual inicia con una carga de petróleo reducido al 50%. La carga llega a un horno tubular donde la temperatura alcanza a 480 grados centígrados y de allí pasa a la cámara de reacción, en la que se trabaja a 20 atmósferas y donde el craqueo se produce en función del tiempo. La cámara de descarga y los productos líquidos y vaporizados son llevados a una torre evaporadora en la que se separan tres componentes: gas, nafta de craqueo y diesel oil, que son fraccionadas en una torre destiladora. El fuel oil se extrae por la parte inferior de la torre evaporadora. Del fondo del rectificador se extrae gas oil, que se envía a un horno tubular de craqueo donde la temperatura es elevada a 525 grados centígrados y de allí se junta con la del horno tubular pasando a una torre de craqueo siguiendo el ciclo. Reacciones del craqueo térmico. Las reacciones del craqueo térmico tienen lugar a través de un mecanismo de reacciones en cadena, en las que tienen un papel importante los radicales libres. Se dan tres tipos de reacciones simultáneas: reacciones de iniciación de cadena, reacción de propagación de cadena y reacciones de terminación de cadena. En las reacciones de iniciación de cadena consiste en la formación de radicales libres que tiene lugar por una ruptura homolítica de enlaces carbono-carbono o carbono e hidrógeno. En las reacciones de propagación de cadena, los radicales son muy reactivos y dan lugar a otras reacciones de propagación. Estas son las reacciones de activación y reacciones de fisión beta. En las reacciones de terminación de cadena se estabilizan las especies radicales mediante diferentes reacciones. Estas reacciones son las reacciones de saturación con hidrógeno, las reacciones de saturación mutua y las reacciones de desproporción. El resultado global del craqueo térmico es la obtención de compuestos de menor peso molecular que muestran gran instauración y donde se aumente la proporción de aromáticos. Variables del proceso del craqueo térmico. Dentro de estas variables tenemos la temperatura de reacción.
Las reacciones de cracking se inician por encima de los 400 grados centígrados, en tanto que la temperatura usual de la reacción es de los 490 grados centígrados a 495 grados centígrados. Los tiempos de reacción para formar coque son menores a mayor temperatura. Tiempo de residencia. El tiempo de residencia se consigue en las cámaras de reacción, donde se terminan las reacciones iniciadas en los hornos. Y finalmente, la naturaleza de la carga. Los productos de mayor peso molecular son los que más fácilmente craquean, es decir, necesitan mayor cantidad de energía para iniciar las reacciones. Otro tipo de craqueo es el craqueo catalítico. El craqueo catalítico es un proceso de la refinación de petróleo que consiste en la descomposición termal de los componentes del petróleo en presencia de un catalizador, con el propósito de craquear hidrocarburos pesados cuyo punto de ebullición es igual o superior a los 315 grados Celsius y convertirlos en hidrocarburos livianos de cadena corta cuyo punto de ebullición se encuentra por debajo de los 221 grados Celsius. El uso de catalizadores aumenta la conversión de productos, permitiendo condiciones de operación menos severas que en otros procesos como el craqueo térmico. Entre los tipos de craqueo catalítico podemos encontrar el craqueo catalítico de lecho fijo. El primer proceso de craqueo catalítico comercial fue el desarrollado por Eugene Houdry en la década de los 20. En 1928, Houdry propuso la utilización de arcillas acidificadas como catalizadores de craqueo. Aunque el catalizador se desactivaba rápidamente por descomposición del carbón, este podía quemarse con aire en una etapa posterior, recuperando así el catalizador su actividad inicial. Después de un gran trabajo desarrollado por Houdry, la primera unidad Houdry comercial fue puesta en marcha en 1936. Esta unidad tenía rendimientos muy superiores a los de la competencia, por lo cual rápidamente fue aceptada en la industria. Los primeros catalizadores para el craqueo catalítico fueron arcillas naturales y silicatos de aluminio amorfo, compuestos de sílice y alúmina. Como se observa en la figura número 1, la unidad Houdry constaba básicamente de un reactor de lecho fijo. Cada unidad consistía de un sistema de reactores separados y funcionaba cíclicamente, es decir, una vez el catalizador se había desactivado, este se purgaba con vapor y finalmente se regeneraba, volviendo a iniciar el ciclo. Los catalizadores empleados eran arcillas naturales acidificadas, las cuales no tenían buena estabilidad térmica e hidrotérmica debido a la presencia de impurezas. Actualmente se obtienen en forma sintética, siendo los más modernos los denominados de alta alúmina. Parte de los silicatos amorfos han sido reemplazados por silicatos cristalinos, zeolitas, dando como resultado catalizadores más estables y resistentes a la desactivación por venenos como los metales pesados. La rápida desactivación de los catalizadores ácidos en los procesos discontinuos, con la consiguiente limitación en la producción y la necesidad creciente de motonaftas, tanto en cantidad como calidad, obligaron a cambios tecnológicos en el craqueo catalítico. El desarrollo espectacular del craqueo catalítico ocurre cuando comienzan a utilizarse en los años 1940 los lechos fluidizados para la manipulación del catalizador. Y también se encuentra el craqueo catalítico fluidizado. Este se encarga de la conversión de las fracciones pesadas de petróleo, cuyo propósito se basa en descomponer los hidrocarburos complejos mediante la acción de un catalizador en moléculas más simples para convertir estas fracciones de bajo valor comercial en productos de alta calidad y reducir la cantidad de residuos. En todo proceso de craqueo catalítico hay tres secciones básicas: la sección de reacción, la de regeneración y fraccionamiento. En la sección de reacción, la carga reacciona con el catalizador y se descompone en diferentes hidrocarburos. En la de regeneración, el catalizador se reactiva quemando el coque. En la de fraccionamiento, la corriente de hidrocarburos craqueados se separa en diversos productos. Etapa de regeneración. La etapa de regeneración consiste en el precalentamiento de la carga. La carga o alimentación de craqueo catalítico es generalmente una porción de crudo
que consiste en la mezcla de parafinas, aromáticos, naftenos y en ciertos casos olefinas. Esta carga puede ser gasóleo proveniente de la destilación atmosférica, torre de vacío o coquizadora, y también de una mezcla de estas corrientes con residuos atmosféricos o de vacío. Y el sistema reactor. Las reacciones se llevan a cabo totalmente en el riser, con un tiempo de contacto corto antes de que el catalizador y los productos sean separados, aunque pudieran ocurrir posteriormente algunas reacciones térmicas indeseables. El riser tiene dos funciones. Proporciona espacio para la separación del catalizador y los productos de craqueo catalítico fluidizado a través de los separadores tipo ciclón y sirve durante la etapa de agotamiento. Características del catalizador. El catalizador es una sustancia que acelera o reduce la velocidad de una reacción. De las propiedades del catalizador depende la selectividad y el rendimiento de los productos involucrados directamente en la rentabilidad económica de las plantas de proceso. Para el proceso de craqueo catalítico fluidizado, el catalizador se formula con materiales como componente activo, matriz y aditivos. Dichos catalizadores presentan una forma granular o microesférica. Los catalizadores utilizados en las unidades de craqueo catalítico de las refinerías son normalmente materiales sólidos, como la zeolita, hidrosilicato de aluminio, arcilla bentonítica tratada, terra de batán, bauxita y alúmina sílice, en forma de polvos, gránulos o materiales perfilados, denominados pastillas extruidas. El catalizador modifica profundamente el mecanismo de ruptura de los enlaces entre los átomos de carbono y aumenta la velocidad de transformación y reduce la severidad de las reacciones y elimina la mayor parte de las reacciones secundarias, productores de gas, coque y residuos pesados. Etapa de regeneración. Una parte de los hidrocarburos se deposita en los poros del catalizador y es irremediablemente quemado en el regenerador, trayendo como consecuencia una pérdida de productos. Un incremento en la temperatura del regenerador debido a la combustión de hidrógeno y una pérdida de actividad, ya que la combinación de temperaturas altas con la formación de vapor destruye la estructura cristalina del catalizador. El regenerador tiene dos funciones: restaurar la actividad del catalizador y suministrar el calor para la desintegración. El catalizador pierde su actividad debido a que, como consecuencia de la desintegración catalítica, el coque se deposita sobre su superficie. Y por último, la etapa de fraccionamiento. La fraccionadora tiene como principal función condensar y separar los productos de reacción por destilación en cadenas largas de hidrocarburos con cadenas más cortas, generando así nuevos productos. El fraccionamiento implica la condensación y revaporización de los compuestos de hidrocarburos, mientras el vapor fluye ascendentemente a través de los platos y empaque de la torre de absorción y una columna de destilación fraccionada. Esquema del proceso. La alimentación se calienta en un horno para ir vaporizando a una temperatura comprendida entre 127 y 357 grados Celsius. La alimentación de hidrocarburos entra en un reactor de leche tubular de transporte conocido como riser a través de boquillas de atomización de alimentación y se mezcla con el catalizador caliente procedente del regenerador, el cual se encuentra a una temperatura aproximada de 600 grados Celsius, resultando la mezcla a unos 500 grados Celsius, la cual es la temperatura de reacción. Este catalizador caliente proveerá calor sensible, calor de vaporización y calor de reacción, los cuales son necesarios para la separación endotérmica, siendo la principal fuente de energía necesaria para la reacción. Las reacciones de craqueo catalítico comienzan cuando la alimentación se pone en contacto con el catalizador caliente en el tubo elevador y continúan hasta que los vapores son separados del catalizador en el reactor. Como resultado de la reacción de separación, un material carbonoso conocido como coque se deposita sobre las superficies del catalizador. Este coque genera que el catalizador se desactive, con lo cual será necesario regenerar continuamente dicho catalizador. La expansión de los vapores del hidrocarburo provoca la elevación del catalizador a través del riser hasta el reactor. A la salida, un ciclón separa el catalizador de los vapores de hidrocarburos. Los vapores de hidrocarburos son enviados a la fraccionadora para ser separados en productos líquidos y gaseosos.
Tras ello, el catalizador pasa por el stripper, un lecho fluidizado de vapor, para recuperar los hidrocarburos absorbidos. El catalizador saliente del reactor se denomina catalizador gastado o usado y cae por gravedad al regenerador, un lecho fluidizado con aire, donde se da la combustión de coque y a su vez se calienta el catalizador. En el regenerador, la quema de coque se controla variando el flujo de aire para mantener la relación dióxido de carbono-monóxido de carbono de los gases de combustión. El catalizador regenerado se envía al comienzo del riser, reiniciando el proceso. Reacciones del craqueo catalítico fluidizado. Las diferencias observadas en el resultado de un craqueo catalítico respecto al térmico ponen de manifiesto la existencia de mecanismos diferentes de reacción. Se admite que el craqueo catalítico es un proceso iónico donde tienen lugar muchas reacciones simultáneas y consecutivas. En este proceso participan activamente los carbocationes. Un carbocatión es un átomo de carbono cargado positivamente. Los carbocationes se forman por acción del catalizador sobre el hidrocarburo por dos mecanismos. Primero, separación de un ion hidruro y segundo, la adición de un protón a una olefina. Las reacciones más importantes que tienen lugar en el reactor son las siguientes. Reacción catalítica. Se requiere calor para poder reaccionar con el catalizador. Reacciones de isomerización. La presencia del catalizador reduce la energía de activación para que los carbocationes primarios se isomericen a secundarios y estos a terciarios, obteniéndose hidrocarburos ramificados. Reacción de fisión beta. El enlace beta se debilita por efecto del carbocatión y se obtiene así un nuevo carbocatión y una olefina. Reacciones de ciclación. Si el hidrocarburo tiene un doble enlace en la posición adecuada, se forma el ciclo. A partir de él se pueden generar anillos aromáticos. Y las reacciones de transferencia de hidrógeno. Un carbocatión cede un protón a una olefina para formar una olefina interior. A partir de esta reacción, los naftenos se insaturan. Como resultado, se obtienen hidrocarburos ramificados y con una mayor proporción de aromáticos, lo que conlleva un elevado índice de octanos. Condiciones de operación del proceso. La temperatura de la carga oscila entre 127 y 357 grados Celsius. El tiempo de residencia es de aproximadamente 2 a 4 segundos en el riser antes que los productos de reacción sean separados del catalizador. Este tiempo de contacto tan corto se debe a la elevada actividad de los catalizadores zeolíticos. El catalizador utilizado es la estructura tetraédrica de la zeolita sintética. La reacción catalizador-alimentación es de 4 a 1 y 9 a 1 en peso. La temperatura del reactor es entre 480 y 540 grados Celsius. La presión en el reactor entre 0,7 y 1,5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El carbón en el catalizador gastado 0,5 a 2,6% en peso. El carbón en el catalizador regenerado entre 0,2 y 0,33% en peso. Y la temperatura de regeneración oscila entre los 600 y los 700 grados Celsius. La operación estable del craqueo catalítico fluidizado requiere equilibrio entre los balances de masa y energía. El balance de masa consiste en lo siguiente: todo el coque debe ser quemado en la regeneración. Y el balance de energía consiste en que el catalizador en circulación debe aportar la energía necesaria para la reacción. Si se sube en exceso la temperatura del regenerador, se cambia la relación catalizador-alimentación. La combustión también se puede dirigir a la obtención de monóxido de carbono o dióxido de carbono según las necesidades de temperatura, variando la alimentación de aire. Los productos obtenidos en el proceso de craqueo catalítico fluidizado son la gasolina, las olefinas, los cuales son los productos más importantes obtenidos debido a su alto valor comercial a nivel mundial. También se obtiene gas, el vapor de salida del desbutanizador o estabilizador
el cual es referido como gas licuado de petróleo, es rico en propileno y butileno, los cuales son útiles para la producción de gasolina reformulada. También se obtienen los aceites cíclicos, como el aceite cíclico ligero y el aceite cíclico pesado. También se obtiene el aceite decantado, el cual es el más pesado y barato de los productos obtenidos en el craqueo catalítico fluidizado. Y por último se obtiene el coque, el cual es necesario en la operación del proceso de craqueo catalítico fluidizado, pues su combustión compensa la pérdida de calor en el riser. Impacto ambiental del craqueo catalítico. El proceso de craqueo catalítico emite contaminantes atmosféricos que consisten generalmente de óxidos de azufre y de nitrógeno. Otros contaminantes detectados son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, partículas sólidas, amoníaco, aldehídos y cianuros. El alto contenido de nitrógeno provoca la formación de óxidos de nitrógeno, un agente contaminante que se transforma en ácido nítrico en presencia de humedad en la atmósfera, nuevamente formando lluvia ácida y un efecto adicional que consiste en la destrucción de la capa protectora de ozono de la estratosfera, debido a la acción de los radicales libres de monóxido de nitrógeno sobre la molécula de ozono, produciendo dióxido de nitrógeno y oxígeno, eliminando así la molécula de ozono. El efecto negativo es la disminución de la concentración de ozono en la alta atmósfera, lo cual provoca que la radiación ultravioleta proveniente del Sol penetre sin barreras hasta las capas bajas de la atmósfera, lo cual produce daños potenciales a los tejidos biológicos de los seres vivos, incluso a los humanos. Además, al depositarse en los ríos y lagunas, los compuestos de nitrógeno provocan el crecimiento excesivo de algas, los cuales pueden agotar las reservas de oxígeno de los cuerpos de agua, asfixiando la flora y la fauna. Otra emisión importante que se produce en los procesos de craqueo catalítico es la de monóxido de carbono. Este es un gas incoloro, pero es muy tóxico debido a su elevada afinidad por la hemoglobina de la sangre, incapacitándola para transportar el oxígeno, lo que puede conducir a presentar desde pequeñas molestias y dolores de cabeza hasta fallos respiratorios que pueden causar la muerte. En los procesos de craqueo catalítico, donde se condensa vapor en presencia de gases con cantidades variables de sulfuro de hidrógeno o amoníaco, se producen las corrientes conocidas como agua ácida, que contaminan los mantos acuíferos y dañan los ecosistemas acuáticos. Otro de los contaminantes emitidos por la unidad de craqueo catalítico es el coque. El coque de petróleo es lo que queda después de refinar el petróleo. Contiene altas cantidades de azufre y metales pesados como níquel y vanadio, y que puede ser utilizado como combustible. La principal vía de entrada es la inhalación de polvo. Concentraciones excesivas de polvo de coque pueden causar molestias en los ojos, en los conductos auditivos y nasales, así como irritación de la piel y mucosas de membrana. Del mismo modo, debido a sus propiedades irritantes, contactos repetitivos con la piel pueden agravar una dermatitis existente. Además de estos problemas, el coque que se encuentra de manera residual expuesto al aire libre puede causar contaminación de ríos y de los suelos, debido a que cuando llueve, los aceites contenidos en el coque son arrastrados, afectando de esta manera la flora y la fauna. Muchas gracias por su atención.